Seguimos entonces en el libro de Corinto. Los Corintios es un libro donde había muchos conflictos y el conflicto surgía como polvo en una carretera sin asfaltar. El apóstol Pablo tiene que pasar todo un capítulo para explicar un asunto. Eran tan duros para entender las cosas espirituales, carnales, eran tercos, eran indiferentes, eran egoístas. Estaban tan acostumbrados al pecado que no los veían debajo de sus propias narices. Hacían cosas que ni los inconversos estaban haciendo, como vemos en el capítulo 5. ¿Qué diferencia hay con el libro de Efesios? Si ustedes leen el libro de Efesios, ustedes van a ver principio tras principio. Pablo volaba dándole principios a la gente. No tenía que explicar casi nada, solamente dándole el principio. ¿Por qué? Porque tenían un corazón listo para recibir la palabra, obediente. Ahora vayamos a analizar un poco lo que dice la palabra aquí. Versículo 1, capítulo 11 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay otro pasaje también en 1 Corintios capítulo 4, verso 16, que dice: por tanto os ruego que me imitéis. Pablo no les dice, ustedes son buenos imitadores, sino que les ruega y les manda que lo imiten. Pero en la medida que él está imitando a Cristo. En 1 Corintios 11:2, hermanos, os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ahí sí Pablo los alaba. Pero el punto importante es este. Pablo los alaba antes de corregirlos. Aquí empieza a tratar el problema del orden, la autoridad, el varón, la mujer, el velo, la conducta en la congregación. O sea, Pablo nos está diciendo que ellos estaban perfectos en todo. Estaba diciendo, esto es lo que reconozco. Ustedes todavía tienen presente mi enseñanza y la conservan. Pero ahora necesito corregir un asunto. Ahora, Cristo es el único a quien podemos imitar en todo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Por supuesto. Y vos podés seguir las Escrituras con eso. Pero la proyección viva de Cristo está en personas que al mismo tiempo lo imitan a Él. Ese es el modelo que Pablo estaba proyectando. Quiero que vean a Cristo en mí. Y si lo ven, imítenme. La manera más eficiente de aprendizaje de un ser humano es imitar. ¿Cómo aprendimos a hablar? Porque comenzaste a imitar. Imitaste hasta que te quedó y aprendiste a hablar. Hacemos eso constantemente. Aprendimos a caminar por aquellos que estaban caminando y los imitamos. Ahora, el problema de la imitación es que puede ser buena o puede ser mala. ¿A quién tú imitas? ¿A quién tú sigues? Ahora, no me vengas, no te hagas el espiritual diciendo, no, yo solamente imito a Cristo. Vamos. Pablo no tenía ningún problema diciéndole a los otros hombres, imíteme a mí. Tú imitas a otros. Tú imitas a hombres que realmente están haciendo lo que tienen que hacer, que aman a Dios y que siguen su palabra. Ahora, paremos un momentito aquí. ¿Puedes tú decirle a tu hijo o a tu cónyuge, a tus amigos que te imiten? No quiero que levantes la mano. ¿Eres tú un ejemplo? ¿O eres de aquellos que dicen, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago? Mire lo que dice Mateo capítulo 23,
Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Antes hacen todas estas cosas, hacen sus obras, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Te has parado en algún momento y te has analizado? ¿Eres uno de esos que están siempre apuntando con el dedo, pero nunca reconoces tus errores? ¿Eres infalible en corregir a tu hijo? Lo voy a disciplinar porque ha mentido. Pero cuando llama el cobrador y te dice, te están buscando, dile que no estoy. Si tienes una lengua resbalosa, no pretendas que tu hijo la tenga firme, porque eso es lo que estás criando. Ahora, si bien Cristo es el único quien podemos imitar, el reflejo de Cristo tiene que estar en nosotros. La hipocresía siempre flota. No importa cuán profundo la empujes, va a flotar. Hace años, en una iglesia en Brasil, hubo una parejita que se le fueron las manos y terminaron teniendo sexo. Se sintieron mal, eran cristianos, hablaron con el pastor, se arrepintieron, pidieron perdón, hablaron con el pastor y el pastor los consoló. Pero había un diácono que decía, no, hay que echarlos de la iglesia. ¿Cómo va a hacer una cosa así? El hombre estaba pero muy aferrado a la disciplina que tenía que aplicarse porque el orden es importante. Y el pastor le llamó la atención, ¿por qué este hombre es tan celoso de justicia y no hay una pizca de misericordia acá? Y empezó a investigarlo un poco. Bien pronto descubrió algo. Este diácono tenía un prostíbulo. ¿Qué cosa, no? Aquellos que son tan fervientes en la justicia, cuidado, posiblemente algo están ocultando. Posiblemente. Por eso, dice las Escrituras, Romanos capítulo 2, versículo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pero claro, grito fuerte porque hago lo mismo para que piense que no lo estoy haciendo. El ministerio de la iglesia es de reconciliación, no el de la acusación. Ya para eso Satanás es suficiente. Él no precisa ayuda. Lucas capítulo 6, verso 42 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que tienes en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Y sigue diciendo nuestro texto, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. En primer lugar, le está hablando a los hombres y le dice, Cristo es la cabeza. Cristo es tu cabeza. No te creas que está hablando solamente de las personas, cuidado, de las personas conversas, aquellos que han creído en Cristo. Él es la cabeza de todo hombre inconverso en el mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él es la cabeza. ¿Por qué? Un día, toda rodilla se doblará delante del Señor, ¿sí o no? Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y ahí van a estar todos los inconversos también, en que se van a dar cuenta
que despreciaron el nombre de Cristo y Él era el único a quien tendrían que haber adorado y seguido. Ahora, tú que eres hijo de Dios, porque has conocido a Cristo, ¿estás consciente de que tu cabeza es Cristo en este momento? ¿Tienes eso en mente? ¿Crees eso? ¿Cristo es tu cabeza? ¿Lo sabes? ¿Pero vives de acuerdo a eso? ¿Tomas tus decisiones como bien te parece? ¿Haces y deshaces? Y no le preguntas a Él ninguna cosa. ¿Es Él tu cabeza? No parece. El día que aceptaste a Cristo como Salvador, Él te liberó del reino de las tinieblas, te quitó la carga pesada de pecado y te dio un nuevo espíritu. Pero no te dejó al azar para que ahora tú dirijas tu vida a tu antojo. Mira lo que Pablo dice. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, que era lo que éramos antes de venir a Cristo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de justicia. Así que cuidado, el siervo tiene un señor. Para muchos cristianos el Señor es como una caja de ahorros o como la cuenta de banco. Señor, dame, dame, dame. Dice el Proverbios, la sanguijuela tiene 3 hijas que dicen dame, dame y dame. Hay cristianos que solamente saben pedir nada más. Saben 3 oraciones, a la mañana, al mediodía, a la noche, cada vez que van a orar, dame, dame, dame. Pero Él es el Señor. Y a Él es a quien tengo que someterme. Saliste de la esclavitud de las tinieblas al reino de la luz. Pero ahora eres un siervo de justicia. O sea, no eres tu propio dueño. ¿Entienden eso, muchachos? No eres tu propio dueño. Tu dueño es Cristo. Y para que la relación del hombre y la mujer, especialmente en el sentido cuando se casan, funcione, no hay nada que deje a la mujer tranquila el saber que su esposo obedece a Cristo. Amén. Porque Él es la cabeza y Él es tu cabeza. El siervo debe hacer 4 cosas. Escuchen bien. Debe depender, preguntarle a Dios acerca de sus elecciones, sus planes, sus deseos. ¿Ustedes se acuerdan cuando en un momento Israel hizo un pacto con un pueblo que vinieron con todo el vestido andrajoso, con el pan seco lleno de moho, y le dijeron, no, venimos de muy lejos y queremos hacer un acuerdo de paz? Y bueno, está bien, mirá, miren de lejos, mirá, están todos reventados esta gente, así que seguro hagamos un tratado de paz con ellos, no lo vamos a hacer nada. Y después se dan cuenta que eran los vecinos, eran los próximos, estaban allá más. Y saben, Dios se enoja con los líderes de Israel, porque no le consultaron. ¿Cuántas veces metiste la pata? No te voy a preguntar, no tenés que levantar la mano y no tenés que reconocerlo. Hacete el que no sabes. Dios quiere tener el control si es que nosotros estamos dispuestos a entregárselo. Y Dios quiere hacer que mi vida prospere si es que yo estoy dispuesto a dejarlo que Él dirija. Pero lo usamos a Dios como un ATM, como una maquinita de plata, o como solamente para emergencias. Mi Dios es un 911. No, Señor, está equivocado. Te vas a pegar golpe tras golpe tras golpe en la vida porque no estás consultando a Dios. No estás buscando a Dios, no lo estás poniendo en primer lugar. El hombre tiene que depender. ¿Estás dispuesto a empezar a preguntarle a Dios todos tus planes? ¿Cuántos me dicen que sí? A ver, ¿estás dispuesto? No importa que no lo hiciste antes, pero hoy, vamos a empezar hoy. El hombre tiene que escuchar, pasar tiempo con Él, no hablando. Tú a Dios no lo convences.
Hay muchos piensan que le hablan a Dios, bla, 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 Dios, bla, bla, bla. Cállate. Qué difícil hacer silencio, ¿eh? Deja que Dios te hable. ¿Alguna vez experimentaste eso? Dios hablando en tu corazón. Tercero, tiene que obedecer. Tiene que vivir sometido a la palabra, obedeciendo lo que Él nos pide. Sí, pastor, pero eso a veces no funciona, porque yo pienso que... No importa lo que tú pienses, Dios tiene más millas que vos, así que Él sabe lo que te está pidiendo, porque funciona. Y tenemos que imitarlo. Amar como Él ama, andar como Él anduvo, ser ejemplos a los otros. Santiago dice, someteos pues a Dios, hombre, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que, al fin... ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Sí, si Cristo es tu Salvador, muy bien. Pero lo has tratado como tu cabeza. ¿O es pura teoría lo tuyo? ¿Estás dispuesto a hacer el cambio a la realidad? ¿Estás dispuesto a darle el control de tu vida? Tal vez tendrías que orar así. Padre amado, no me he comportado como un siervo tuyo. Quiero someterme a ti, de verdad. Ayúdame en mi debilidad. Y Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Ahora seguimos con la próxima sentencia. Y esta frase es como meter los dedos en el enchufe. El varón es la cabeza de la mujer. ¡Ay! Pero vayamos a la fuente. ¿Dónde empezó esto? Esto empezó en Génesis. Empezó en el principio. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Sí. Dice, con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en parto, es otra traducción, con dolor darás a luz y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La NIV, para poner contento a Abdiel, a la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. En otras palabras, dice la mujer, sí, tú lo desearás, lo anhelarás, pero él será tu autoridad. ¿Ves? Hay un cambio monumental de cómo la relación de Adán y Eva cambió después de pecar. Antes había unidad, cooperación, compañía. Decidían las cosas independientemente del otro. Hasta diría que existía un cierto grado de autonomía entre ambos. Y había una armonía mutua. Y eso funciona perfectamente en la inocencia. Eva no le dijo a Satanás, muy lindo lo que me dice Satanás. Me decís, lo que me decís me gusta la fruta, tiene virtudes, yo quisiera tenerlas, pero no la voy a comer, voy a consultar a mi marido. ¿Dijo eso Eva? No. O sea, ambos decidían cosas, pero esta era una decisión crucial. ¿No crees que tendría que haber? Era la única decisión crucial que había en todo el jardín del Edén. ¿No crees que tendría que haber consultado a su marido? Bueno, por eso ellos decidían en forma autónoma. Cada uno decidía. Hay algunos pastores, escuché que dicen pavadas, dicen, ¿dónde estaba Adán cuidando de Eva? Adán no era la autoridad de Eva. La autoridad de Eva pasa después de la caída. Hello. No antes, ¿sí o no? Es después de la caída en que Dios pone un candado. Yo me imagino cuando Dios le dice a Adán, tú vas a ser la autoridad de Eva. No, Señor, pero Señor, y se quedó con el dedito en el aire. No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Imagínate, qué responsabilidad. Y te voy a decir algo, esa responsabilidad no se disipó a través de los años. Sigue siendo la misma hoy día. La palabra de Dios no cambia, es la misma. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios pone a Eva bajo la autoridad de Adán? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para embromarle la vida a Eva? Tal vez algunos piensan que sí, no quieren levantar la mano. Fue simplemente para protección. ¿Comprenden eso? Dios hizo a la mujer en una forma muy particular, muy diferente al hombre. Somos completamente diferentes, créalo o no. Te voy a decir una cosa. Cuando vos le preguntás a una mujer, ¿en qué estás pensando? Y te dice nada,
te están mintiendo. La mujer no puede pensar en nada. Siempre está pensando en algo. Es como, viste, en la pantalla de la computadora te empiezan a salir todas esas cositas, bla, 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 bla. Así está, su pantalla, su mente es una pantalla. Al hombre, cuando vos le decís, ¿qué estás pensando? Y te dice, nada. La verdad, no piensa nada. Esa es una virtud que Dios le dio al hombre. Por eso dice 1 Timoteo 2, Pablo le pega duro, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Viene la palabra dominio, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En ese mismo orden, Pablo en 1 Corintios 11, versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero también añade, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todos proceden de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, en Cristo somos exactamente iguales. Pero terrenalmente Dios estableció un orden. Cuando ese orden es quebrado, hay mucho dolor, mucho dolor. Cuando la mujer no se somete, imagínense, un animal de 2 cabezas, es un monstruo, ¿verdad? Precisaba una sola cabeza, no 2. Y Dios lo planeó. Ahora, cuando hablemos de autoridad, vamos a hablar un poquitito cómo tiene que ser la autoridad, que es lo que Dios tenía en mente en cuanto a la autoridad. Efesios 5, 22. A 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Tito 2:5. A ser prudente, pura, hacendosa en el hogar, amable, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 1 Pedro 3, 1 a 6. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Así que hay un orden y no lo dice un solo versículo. Uno puede decir, bueno, lo dice ya, pero no lo dice el resto. Sino hay muchos pasajes. Está hablando exactamente de lo mismo. Ahora, siempre este punto ha sido constantemente batallado, porque muchas mujeres no aceptan la autoridad del hombre. Simplemente no la aceptan. Algunas mujeres tienen que reaprender en darle al hombre el lugar que le corresponde. Yo nunca fui a un casamiento donde el pastor pregunta, ¿cuántos estuvieron en un casamiento? Capaz que estuviste en el tuyo, sería bueno, pero ¿cuántos estuvieron en un casamiento? Levante la mano, a ver, todos, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes escucharon algo que el pastor pregunta? ¿Quién? Cuando viene el novio y la novia, viene la novia, ¿no? Entonces se junta y dice, ¿quién entrega a este hombre? ¿Alguna escuchaste esto? No. Está diciendo, ¿quién entrega a esta mujer? ¿Por qué? Dice, ¿alguna vez te preguntaste por qué dicen eso? Porque está haciendo un traspaso de autoridad. La autoridad sobre la mujer era su padre. Y su padre ahora está traspasando la autoridad para protección de la mujer a su esposo. ¿Entienden? Ese es el propósito. No hay otra cosa. Hay un mundo espiritual corrupto, liderado por Satanás, que aunque malditos, ellos respetan las reglas de Dios. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo. Y hoy leímos una frase que por causa de los ángeles, la mujer debe cubrirse por causa de los ángeles, aunque en lugar del velo les he dado el cabello. Pero tú dices, bueno, ¿qué pasa con la mujer soltera? ¿Cómo es protegida si su papá murió? ¿Está sola? Bueno, si es cristiana, hija de Dios, están los pastores de la iglesia que deberían velar por ella y ella debería ser sensible a la autoridad de esos pastores para su protección. Pero la realidad es que muchas mujeres a través de los siglos hasta el día de hoy han resistido constantemente la autoridad masculina. La han despreciado, la han desafiado.
prácticamente la han ignorado. Y por eso, a quien Dios le dio la autoridad, falla. ¿Cómo terminan muchas de esas chicas que escapan de sus hogares en rebeldía? Usadas por hombres que las drogan y las obligan a prostituirse, o las usan y las matan. Los muchachos terminan en drogas, en bandas de ladrones, en traficantes, etc. ¿Se dan cuenta? Protección. Yo sé que el hombre comete muchos abusos en el seno familiar. Y ese machismo ignorante como el que veíamos, ¿no? Contento, bueno, hombre. No, es un machismo ignorante y bruto, pero aún está latente en la sociedad. Es curioso ver que los padres de familias, los padres o los esposos que son iracundos, tienen hijos que se desvían muchas veces sexualmente y quieren pertenecer al otro bando. Las esposas viven amedrentadas y se sujetan por miedo y viven toda su vida en un infierno. Es allí que es sumamente importante que sea consciente de que está debajo de una cabeza que es Cristo. El hombre está debajo de una cabeza que es Cristo. La hipocresía siempre flota. En Argentina, el presidente que teníamos anteriormente, que tenían ellos, ¿no? Yo soy ahora ya americano, ¿no? Pero bueno, él estableció, escuchen esto, el Ministerio de la Mujer para proteger a la mujer de los abusos físicos de los hombres y de los esposos. Y hablaba elocuentemente en conferencias, etc. Pero por atrás se la aporreaba a su mujer. Un día apareció la foto de la mujer con los ojos todos azules. Tipo era un hipócrita. Ninguna mujer tendría que estar sufriendo hoy. Hay leyes que protegen a la mujer y el hombre no tiene derecho a pegarle a una mujer. Escuchen bien, no tienes el derecho. Había un hombre, un escritor, que dijo: a la mujer no hay que golpearla ni con el pétalo de una rosa. El hombre es 50% más fuerte que la mujer. Y si le pega o la hiere o la marca, ¿sabe lo que es ese hombre? Un cobarde. Eres un cobarde. Si tú le pegas a tu mujer, eres un cobarde. Aprovechador. ¿Puede ser denunciado? Debe ser denunciado. Primero que hablen con los pastores. Y luego, no hay lugar para este tipo de abuso. No en este país, no en el día de hoy. Ahora, la palabra usada para... El tiempo me está corriendo. La palabra usada para sujeción en el griego, en su mayoría, es la palabra hipotazo. ¿Sabe lo que significa eso? Estar sujeto, estar sometido. ¿Sabe lo que significa eso, hipotazo? Significa estar bajo de. Es una posición de subordinación. Es una terminología militar. Aquí tenemos un general. Oigan, el general no le puede decir o tratar al cabo como su esclavo, ¿sí o no? El cabo tiene su posición militar. Y Dios le dio a la mujer una posición militar. Estás en subordinación de. Lo que está diciendo, tu esposo es responsable. Hay muchas mujeres que viven preocupadas porque sus esposos son negligentes en proveer, son irresponsables. Y la mujer está constantemente tapando agujeros y colocando palanganas cuando el techo está liqueando, está cayendo agua. El hombre tiene que conocer las consecuencias de sus actos. Déjenlo que se pegue en el porrazo. No estés aguantando ahí para que... Si él no es responsable con lo que él tiene que hacer, no lo cubras. Es negligente en su trabajo, no hay dinero. No corras para ver cómo resuelves. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener que hacerlo toda tu vida. No le estás dejando a él que haga lo que tiene que hacer. Es un vago. Mira, el hambre es un excelente maestro. Todos los estudiantes aprenden de una cuando hay hambre. Si ustedes, mujeres, están protegiendo constantemente a su marido, negligente, para que no fracase, entonces estás perpetuando la falta. Permita que Dios obre en él. No arrebaten la responsabilidad del hombre. Si estás casada y estás luchando para liderar tu familia, o porque él no sabe, o él no es tan capaz como yo soy, o porque no es así, o porque no es asá, quiero que sepas, estás usurpando la autoridad de Dios que Él estableció. Hay poder en la sumisión, hermana. Hay poder en callarse. Sin duda, Dios tiene un propósito. Él tiene un propósito para bendecirlos a ustedes, para que lo glorifiquen con sus vidas. Y creo que la razón por que nos ha dejado este pasaje importantísimo, Efesios 5, capítulo 22, versículo 22, miren.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Aquí hay dos principios para el hombre y dos principios para la mujer. No voy a entrar a desarrollarlo porque el tiempo me corre. Pero a la mujer le dice sujétese y respete. Al hombre le dice ame y provea. Ahora, ¿por qué no te voy a decir que ame? Vamos, claro. Eso es natural. No, Señor, no es natural. El amor que encontrás en las Escrituras no es el amor que estamos acostumbrados a escuchar, el amor de enamoramiento, besito, besito, te quiero. Sí. Eso es pasión, no es amor. No se confundan, no se confundan. Cuando vos te casás por pasión, hubo una doctora rusa que estudió 1000 parejas y llegó a la conclusión de que el enamoramiento era un resultado químico en la cabeza. No te voy a preguntar cuántas veces estuviste enamorado, pero cuántas veces estuviste enamorado o enamorada. ¿Cuántas veces? ¿Y qué pasó ahora? Esta doctora también dijo de que el enamoramiento dura entre 1 año y 2. Después de eso, se diluye. ¿Te acordás cuando tu esposo te ponía, ibas a comer, te corría la silla? Todo bien. Ahora viene más, sí, encontré una silla por ahí, sentate si podés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás casada? Dios espera que tú te sujetes y lo respetes a tu marido. Pero tú dices, pastor, usted no conoce a mi marido. Yo no, pero Dios sí. Haz tu parte y deja que Dios haga lo suyo, ¿no? El doctor Emerson Eggerichs dijo lo siguiente en su libro Amor y Respeto. Si lo consiguen, léanlo, muy bueno. Les preguntó a 400 hombres, miren lo que le preguntó. Si tuviera que escoger, ¿preferiría sentirse solo y no amado o sentirse inadecuado y no respetado? El 74% de los hombres dijeron, preferían no sentirse amados que inadecuados y no respetados. Lo que el hombre quiere es respeto. También esa misma encuesta dice que el 83% de los hombres dijeron que no se sentían respetados. Y a su vez el 72% de las mujeres dijeron que no se sentían amadas. Muchas mujeres prefieren ser amadas en vez de ser respetadas o antes de ser respetadas. Cuando la mujer respeta al hombre, el hombre la ama. Cuando ninguno de los dos hace su parte, los dos pasan hambre emocional. Si no estás casada y no estás dispuesta a sujetarte y no respetas a tu futuro marido, querida, te voy a decir algo. Es mejor que no te cases todavía, porque cuando se acabe la luna de miel vas a tener un aterrizaje forzoso, muy duro. En esas condiciones no vale la pena ni intentarlo. El hombre debe amar a su mujer. ¿Y amarla cómo? El amar de Dios es diferente, les había dicho. El amar de Dios es el hacer. Hay parejas que no tienen tal vez ningún tipo de sentimiento, ya no sienten, yo sí, la quiero, sí, la amo. Bueno, está bien, pero ¿estás haciendo por tu cónyuge? ¿Estás sirviendo a tu cónyuge? Ahora, dígame, cuando pensamos en amar, ¿podés amar por obligación? ¿Cuántos piensan ustedes? ¿Puedo yo obligarte a amar? ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Hay alguno? ¿Cuánto dice que no? ¿Cuánto dice que no? Están equivocados. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Es por obligación? ¿Sí o no? ¿No te dice que lo sientas? Por eso Dios le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es el amar? Bueno.
Pablo nos dice eso en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Díganme ustedes, ¿dónde está el sentimiento ahí? No hay, no existe. Has creído una mentira toda tu vida. Ay, sí, yo lo amo. Y el hombre ama diferente que la mujer. La mujer es así. Lo amo, lo odio, lo amo, lo odio, lo amo, lo odio. El hombre dice, me gusta esa chica. Qué linda. Qué barra. Qué habilidades. Qué bien. Sí, la quiero. Sí, la quiero. Creo que la quiero. No, creo que ya no la quiero. Me parece que no. Es buena chica. Somos diferentes. Pero Dios nos habla del hacer. Todo lo sufre, todo lo cree. El amor, escuchen bien, es hacer por el otro sin esperar nada a cambio. ¿Escucharon bien? Vamos a repetirlo. El amor es hacer por el otro sin esperar nada a cambio. Amén. Si pones en práctica eso. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios dice, el hombre que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Te das cuenta? Hay mujeres que hablan mal del esposo, constantemente tratando de ponerlo en vergüenza delante de sus hijos, diciéndole cuán inútil es, y por qué esto, y lo otro, que aquello. Lo que estás haciendo es pegarte un tiro en el pie, porque estás destruyendo tu propia autoridad delante de tus hijos. Nunca hagas eso. Maridos, amen a sus mujeres de verdad. Tomen este pasaje, constrúyanlo en su vida. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo vino a cumplir lo que el Padre le había mandado. Dice Juan 19:30, Jesús cumplió la voluntad del Padre completamente cuando muere y dice, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Él hizo la voluntad del Padre. Estaba sometido a su cabeza. Con respecto al velo, Dios dice, nos ha dado el cabello, así que no vamos a darle vuelta a eso. Habían asuntos que eran históricos y locales, a lo que Pablo está tratando de hablarles y decirles cómo tienen que hacerlo. Termino con esto. ¿Por qué no confías en lo que Dios pide? Dios no pide que hagas lo que te parezca mejor o más sensato. Él te pide que sigas sus instrucciones. ¿Quieres el éxito? Sigue sus instrucciones. Muy sencillo. Hombre, ¿amas a tu esposa de verdad? Como dice Corintios. ¿Eres tú un siervo? ¿Le sirves? ¿Cuál es el ejemplo a tus hijos? ¿Estás enseñando a tus hijos acerca de Dios? ¿Los estás preparando para enfrentar este mundo cruel y despiadado, inmoral e indiferente? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con tus hijos? ¿Conoces a tus hijos? ¿Sabes lo que piensan? ¿Sabes lo que sus amigos piensan? Tu vida va a estar llena de sorpresas si no te involucras. Mujer, ¿respetas a tu marido? ¿De verdad? Es una buena pregunta para que le hagas a tu marido hoy. Pregúntale, querido, ¿crees que yo te respeto? Alguien dijo, la pregunta más difícil es hacerle a alguien eso. Preguntarle si me respeta o si me amas. Y si hay un silencio peor. Y es del mecánico que sale del carro y le preguntas, ¿qué pasó? Y te va a decir cuánto cuesta arreglar eso. Dios quiere cambiar tu vida. Tu familia comienza contigo. No importa, mujer, cuánto ineficiente, inútil, no muy inteligente o no muy lo que sea que tú has definido en tu mente de tu marido, Dios lo puso como tu cabeza. Y al tú oponerte a eso, no estás permitiendo que Dios haga la obra en ese hombre. No voy a preguntar cuántos de ustedes quieren un marido nuevo. No me voy a meter en eso, pero Dios sí puede renovarlo. Y no voy a preguntar cuántos de ustedes quieren una mujer nueva. Dios puede cambiar a tu esposa, pero es una decisión de tu corazón. Vamos a orar. Allí donde estás, si has entendido este mensaje, si estás dispuesto a someterte a lo que Dios dice, mujer, en someterte y respetar a tu marido, hombre, en amar y proveer a tu mujer. Yo quiero terminar orando por ti. Así que si has decidido eso en esta mañana, si tal vez lo estabas haciendo a veces, pero ahora vamos a ponernos para hacerlo. Padre, te pedimos que tú bendigas a esta congregación, a cada pareja, a cada matrimonio. Que tu gloria sea reflejada en ese matrimonio. Que los hombres amen de verdad a sus esposas y que respeten las esposas a sus esposos como tú nos mandas. Ayúdanos, Señor. Tenemos tantas cosas que batallan en nuestra alma. Contigo podemos hacerlo. Y queremos levantar hijos que te honren, que te glorifiquen. A ti te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén.
Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.